tal? Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más aquí en el coloquio de los martes. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Francisco Rafael Fernández de Miguel, quien estudió biología en la UNAM y la maestría y el doctorado en neurociencias en el CINVESTAB. De 1989 a 1992 fue asociado de investigación en su estancia postdoctoral en el laboratorio de John Nichols, FRS, en la Universidad de Basilea, Suiza. En 1992 se incorporó al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en estancias de investigación en las universidades de Basilea, Oxford, Stanford, Pablo de Olavide, Sevilla, Berkeley, Barcelona y en el Instituto Cajal de Madrid. Es coordinador del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad. El trabajo del doctor Fernández de Miguel combina la investigación científica y el desarrollo tecnológico con la docencia y la divulgación y socialización de la ciencia. Ha recibido varias distinciones internacionales, citas en libros de texto y múltiples reportajes periodísticos, entrevistas para televisión y radio en México y el extranjero. Bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por recibirme. Es un gusto siempre estar aquí donde tengo amigos y colaboradores como Nasser, como Jesús Garduño, y a Marta atrás. Y bueno, voy a presentarles este seminario en el cual voy a dividirlo en tres partes. La primera de ellas va a ser la presentación del problema y ustedes van a ver que es un problema de interés general dentro del estudio del sistema nervioso porque es acerca de cómo se comunican las neuronas para modular nuestra conducta, para cambiar nuestros estados de ánimo. Van a ver ustedes en la segunda parte la preparación y el mecanismo tal como lo hemos ido entendiendo a lo largo del tiempo. Y es en este momento el mecanismo celular mejor conocido que hay acerca de cómo se libera un transmisor en la forma en la que les voy a hablar. Y después, cómo y por qué hemos estado desarrollando métodos ópticos para estudiar los mecanismos de comunicación nerviosa, en lo cual Nasser y Carlos Treviño han tenido una colaboración fundamental en la codirección de un estudiante tremendamente brillante, Guillermo Hernández, que hoy no está aquí porque estamos dando un curso en el Instituto de Fisiología Celular. El trabajo que van a ver ha sido hecho casi en su totalidad en el Instituto de Fisiología Celular, con estudiantes tremendamente brillantes como Guillermo, y sus nombres van a estar apareciendo a lo largo de la plática. Entonces, a manera de introducción, ¿podría tener un poco más de luz aquí para que no se sincronicen sus cerebros en ondas de sueño? A manera de introducción, el cerebro tal como lo vemos hoy en los libros de texto está hecho por circuitos neuronales. Estos circuitos fueron descubiertos hace más de 100 años por Santiago Ramón y Cajal, que logró teñir células de manera todo o nada e ir armando los circuitos del cerebro y logró entender principios fundamentales como el hecho de que hay un flujo de información que sigue líneas de transmisión de una neurona a la otra. Y esto a lo largo del tiempo, con el trabajo clásico de Cajal, de Sherrington, de varios ganadores del premio Nobel, nos ha dejado la noción de que nosotros operamos esencialmente como una computadora en la cual un estímulo, una entrada al sistema nervioso produce una salida. Y eso es efectivo, eso es cierto. Y en este momento hay trabajos multimillonarios, por una parte en Estados Unidos, por otra parte en la Comunidad Europea, que están buscando entender al sistema nervioso con base en entender los circuitos y las conexiones neurona a neurona. Sin embargo, eso nos permite entender algunos aspectos del sistema nervioso central, pero no o del sistema nervioso en general, pero no todos. Por ejemplo, acabamos de ver los juegos de tenis hace poco y vimos que un tenista, gracias a este tipo de información, de manejo de información del sistema nervioso, puede ver una pelota de tenis venir hacia él a 80 kilómetros por hora y en menos de un segundo puede calcular la velocidad, la trayectoria y la fuerza de la pelota. Esto ocurre esencialmente en la retina, es sorprendente,
y después su sistema nervioso procesa la información desde la vía visual, toma decisiones, manda comandos motores y todo su cuerpo se mueve para pegarle a la pelota y mandarla exactamente al lado contrario de la cancha. Estamos hablando de una cantidad de cómputo sorprendente que ocurre entre 1 y 2 segundos, ya con la salida motora. Pero ¿qué pasa si a Nadal la noche anterior la novia le dijo I love you, bot? Y el tipo se deprime, pierde la atención, llega a Wimbledon hecho pedazos, ve la pelota venir, calcula la velocidad, la trayectoria y la fuerza, le pega la pelota y la pelota va para atrás. Los circuitos están intactos, son los mismos que la noche anterior. ¿Qué pasó con ellos? Lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso, los circuitos tienen la capacidad de ser modulados. Un circuito tiene la propiedad de dar distintas funciones, cosa que no se puede predecir simplemente de conocer cómo están conectados. Y esto se debe a que, además de las conexiones directas en las que el impulso nervioso viaja a 300 kilómetros por hora, la velocidad de una avioneta, llega a las terminales nerviosas y el impulso eléctrico se convierte en un mensaje químico, ¡paf! Las terminales liberan transmisor en menos de 1 milisegundo y ese transmisor es reconocido por la siguiente célula y produce otro cambio en la actividad eléctrica. Esos funcionan muy bien, pero además todos estos circuitos están bañados por el líquido del cerebro, en el cual las neuronas, dependiendo de su actividad eléctrica, están continuamente liberando compuestos químicos y forman un caldo. Y la composición de ese caldo cambia los umbrales de los circuitos. Entonces, es un proceso electroquímico tremendamente complejo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos deprimidos, vamos con el médico y nos dice, tómate esta pastilla todos los días, y esa pastilla es un inhibidor de la captura de un transmisor del cerebro que se llama serotonina. Muchos de ustedes han oído hablar de esto, y hoy en día sabemos que el 10% de la población en ciudades como México tienen problemas de depresión en algún momento de la vida, y vamos al médico y nos lo quitamos como si nos estuviéramos quitando la gripa. Tomamos pastillas por 3 meses y vámonos. Hay casos que son mucho más graves, pero tenemos afortunadamente manera de controlarlo, y esto nos muestra el problema farmacológico que puede ser cuando los sistemas de modulación del cerebro se salen de causa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema nervioso está operando normalmente dentro de un intervalo de posibilidades, y en los circuitos pueden dar distintas respuestas, por debajo o por arriba de las cuales entramos en estados patológicos. Depresión, crisis de ansiedad, trastorno depresivo y muchos más. Bueno, entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde vienen y cómo se liberan estos transmisores que están bañando el sistema nervioso y que están cambiando su función continuamente? Este es un problema de fisiología celular, y eso es lo que hemos estado estudiando en mi laboratorio desde hace 20 años. Entonces, lo que van a ustedes saber ahora es que, en particular, este transmisor del que les acabo de hablar, la serotonina, y ahora sabemos que muchos más, no solo son liberados cuando el impulso llega a las terminales, sino que, dependiendo de las condiciones de excitación de las neuronas, pueden ser liberados prácticamente de todas partes. Puede haber una liberación masiva que cambia la concentración del transmisor y cambia con eso las respuestas de los circuitos. Entonces, para este tipo de estudios, para estudiar las bases funcionales a nivel celular, los invertebrados son muy útiles, porque en los invertebrados las neuronas funcionan exactamente igual que las nuestras. Por ejemplo, aspectos fundamentales del conocimiento del sistema nervioso, como la generación del impulso eléctrico, provienen del axón gigante del calamar, por lo cual Hodgkin y Huxley recibieron el premio Nobel. Muchos otros estudios han sido hechos en crustáceos, por lo cual Katz y otros recibieron el premio Nobel. Y
Algunos de los animales de los que se ha hecho han sido elevados a la categoría de mamíferos honoris causa. Y en este caso les voy a hablar de un animal que a ustedes seguramente les causa aversión porque es verde, baboso, se les tira encima, los muerde y les saca sangre en cuanto puede. Y esta es la sanguijuela. Y la sanguijuela que ven ustedes aquí es la europea, Hirudo se llama, y ustedes la conocen porque los médicos charlatanes de la Edad Media medio mataban a los pacientes poniéndoles sanguijuelas para hacerles sangrías. Napoleón estuvo a punto de extinguirlas de Europa y tuvo que empezar a importarlas de Turquía para sus soldados. Y a raíz de eso hubo mucho interés en estudiar el sistema nervioso, y los anatomistas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, entre ellos Cajal, Retzius, Alzheimer, el propio Freud, estudiaron al sistema nervioso de la sanguijuela por una razón. La pregunta era si los circuitos en un animal son iguales a los de otro animal de la misma especie y qué tanto los circuitos en las sanguijuelas son iguales a los nuestros. Y eso dio lugar a principios generales acerca del funcionamiento del sistema nervioso. El de la sanguijuela en particular está compuesto por ganglios, como el que ven aquí. Aquí está el sistema nervioso puesto encima, y esta es una cadena, es un sistema nervioso central difuso, en el que el cerebro tiene la fusión de 4 de estos ganglios, y la cola sorprendentemente tiene la fusión de 7 ganglios. Entonces este animal produce más de la mitad de la energía intelectual en la cola. Ya se puede imaginar la clase de animal que es. La parte central del animal son estos 21 ganglios que son prácticamente indistinguibles uno del otro y solamente tienen 400 neuronas cada uno, 400 más menos 3 o 4, es muy, muy preciso. Aquí tienen esta imagen clásica de Nichols y Baylor de 1968 y pueden ver que los cuerpos de las neuronas se pueden ver en el microscopio y cada ganglio es igual al anterior y al posterior y es igual al de la siguiente sanguijuela y al de la siguiente y al de la siguiente. Prácticamente las 400 neuronas están identificadas en relación con su función, sus conexiones, de dónde vienen en el desarrollo muchas de ellas, y podemos hacer experimentos, por ejemplo, lesionando el nervio y viendo que después de un rato se conectan con sus pares y vuelve a producirse el nado o la marcha del animal. Es un animal que, a pesar de ser adulto, tiene la capacidad de regenerar, cosa que nosotros no tenemos, excepto en el sistema nervioso periférico. Y eso ha permitido también abrir el ganglio, sacar una neurona identificada, ponerla en cultivo y estudiarla en aislamiento. Y si ustedes ven el impulso nervioso de una de estas neuronas y le preguntan a Alan Hodgkin, que ganó el premio Nobel por haber identificado las bases del impulso nervioso, si es de una sanguijuela, de una rata o de uno de nosotros, él no podría distinguirlo, ¿sí? Entonces, con este sistema nervioso es posible conocer los circuitos, sabemos cómo son las redes que producen distintos circuitos y ahora lo van a ver, y podemos también entender cómo se modulan. Les voy a estar hablando primero esencialmente de estas dos neuronas muy grandes que están aquí, que son las células de Retzius, por el anatomista sueco Gustav Retzius, que las describió en 1890. Sí. ¿A qué nivel no podría distinguirlos? ¿Con qué sensibilidad? Porque yo honestamente dudo que sean iguales de un animal a otro. ¿Con qué precisión puedo decir que...? Porque digo, si dices que este es igual al de una rata, entonces estás midiendo hasta las últimas consecuencias de precisión. El impulso nervioso. Uno puede ver... Es un impulso eléctrico, ¿no? Es un impulso eléctrico, y si uno lo ve junto con el de una, no puede uno saber de qué animal viene. Tecnología, Sí. Pero no puedes asegurarlo, entonces, sí. No puedo distinguir de qué animal viene. Y Hodgkin no lo podría hacer. Garantizado. O sea, son muy parecidos. La tecnología con que mides ahorita, no es una selección. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con que son parecidos. El impulso nervioso es una señal que es prácticamente digital, que cambia en forma, pero los cambios de forma en una neurona y en otra, una neurona es distinta que otra y tiene impulsos distintos, pero las diferencias en los impulsos dentro de este sistema nervioso son tan grandes o mayores que las diferencias que hay entre la sanguijuela y los humanos. Si vemos la enorme
diversidad. Son un impulso eléctrico medido, por ejemplo, en picoamperímetros, o no sé, a 10 a menos 14 más allá. No, son en voltios. En voltios, también es un impulso eléctrico cerebral. Sí. Pero bueno, voy a seguir y después discutimos esto porque está un poco fuera del tema. Entonces, aquí tienen ustedes estas dos neuronas, que son enormes, y esas neuronas producen serotonina. Producen una cantidad enorme de serotonina, tan grande que cuando estimulamos con un electrodo, podemos poner un electrodo dentro del cuerpo celular, pasarle corriente y estimular a la célula para que esté produciendo impulsos y liberando el transmisor. Esto hace que la concentración del transmisor en el sistema nervioso aumente, y aumenta también en la sangre, ¿sí? Entonces estas son neuronas típicamente moduladoras, que fueron, como les dije, descubiertas en el siglo XIX, y que en los años 60, en los primeros estudios que hicieron en Harvard por Hochschild acerca de las neuronas serotoninérgicas, se vio que tiene una gran cantidad de serotonina en el cuerpo celular. Entonces, aquí tienen ustedes ahora una neurona que fue inyectada con un colorante que se llama rojo de Texas. Esto lo hicimos Mariana Vargas y yo hace algunos años, y la ponemos al microscopio confocal. La neurona, el colorante fluye por dentro de todas las ramificaciones y la podemos reconstruir completamente, todas las ramas. Aquí ven ustedes sitios en los que se une a otras células, y el cuerpo celular es enorme, mide aproximadamente 80 micras, es un cuerpo muy grande, muy accesible a los registros eléctricos y a la estimulación, y de él parte un axón. Esto tiene un láser, supongo, ¿verdad? Esto tiene un axón que es una fibra de la cual viajan los impulsos eléctricos, y por aquí viajan también a estas ramificaciones donde la célula recibe o envía información a otras células. Entonces, esta estructura es de las que les voy a estar hablando, y el axón, porque ahí se acumula una gran cantidad de serotonina, y cuando la célula es excitada, se libera masivamente, se liberan millones de veces más que de una terminal sináptica. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo? Se los voy a poner aquí, y este es el problema. Miren esto. Aquí está un experimento que esa es la belleza para mí de trabajar con la sanguijuela. Esto no lo podríamos hacer en algunos otros animales. Podemos aislar el ganglio, y entonces ponemos un electrodo que captura la actividad eléctrica de cada una de estas tres raíces. Entonces, las fibras motoras que mandan impulsos al músculo, y si estoy hablando de algo que no entiendan, por favor pregúntenmelo. Estas fibras motoras son las que producen la contracción muscular, ¿sí? Y son los reporteros de los patrones de conducta del animal. Sabiendo lo que pasa aquí, sabemos qué conducta está dando. Entonces, aquí pueden ustedes ver que antes de estimular a la célula de Retzius, los impulsos los pueden ver aquí, como estas pequeñas espigas. Están totalmente desincronizados los tres nervios, pero después de la estimulación, con trenes de impulso, las células liberan serotonina, y después de un rato miren lo que pasa. Y esto ocurre muy lentamente. Si nosotros vemos la actividad 5 minutos después de estimular, no vemos prácticamente ningún cambio. Si la vemos 10 minutos después, empezamos a verlo. 25 minutos después, está completamente sincronizado, y este es el patrón ficticio de la marcha de los animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es que tarda tanto tiempo en instalarse? ¿Y cómo es que dura tanto tiempo el sistema nervioso en este estado? Esto es el producto de la liberación de serotonina, porque además, si al ganglio le ponemos ahora un fármaco que bloquea los efectos de la serotonina, no se da la sincronía. O si en lugar de estimular a la célula le ponemos serotonina al baño, el ganglio empieza a oscilar y a producir la conducta. Aquí tienen ustedes un etograma de cuáles son las conductas de las sanguijuelas. Ahí está la sanguijuela. Esto lo hizo un artista que trabaja en el laboratorio, Nash Malagón, y tiene la conducta de ventilación, en la cual el animal está explorando con la cabeza, elongación, en la que estira la cabeza,
Local bending, esto es cuando uno le pica las costillas al animal, se tuerce, igual que nosotros cuando nos hacen cosquillas. Acortamiento, se enrollan, nadan, exploran o se mueven. Y ustedes van a ver que cuando estimulamos ahora a las células, a las células que liberan serotonina, lo que se produce es que el animal empieza a caminar. Aquí tienen ustedes esta imagen que muestra cómo hacemos algunos de los experimentos. Esto es en aislamiento, esta es la piel pegada al ganglio y podemos tocar la piel y registrar las células de Redshift, las células sensoriales, y pueden ver que están conectadas. Entonces, las células de Redshift responden a el contacto con la piel, con presión, pero no contacto ni con dolor, ¿sí? Y esta conexión nos permite ahora estudiar cómo se está liberando la serotonina y qué conductas produce. Y aquí tienen ustedes un experimento en el cual lo que hacemos primero es, dado que esto es modulación, primero estimulamos al animal con pulsos muy pequeñitos, calibrados de 20 miliniutos en la piel. Y entonces el animal al principio, ¿qué hace? Lo picamos y hace local bending. Y otra vez local bending. Y después de un rato hay habituación. Entonces, cuando el animal se habituó, le damos con 200 milinewtons y activamos a las células sensibles a presión, ¿sí? Aquí está. Y eso ocasiona un fenómeno que es sensibilización. El animal se enoja, ¿sí? Se mueve y después se tranquiliza. Pero miren lo que pasa después. 10 o 15 minutos después, el animal empieza a caminar. Y aquí tienen ustedes los registros. Ahí están distintos grupos de sanguijuela, el movimiento espontáneo, el movimiento en respuesta a el contacto ligero y el movimiento en respuesta a la sensibilización decae y después viene la marcha retardada. Esto lo podemos bloquear ahora si le ponemos al animal un compuesto que se llama reserpina. Aquí tienen ustedes a las células teñidas de rojo que muestra serotonina, pero en presencia de reserpina. Esto se usa como antipsicótico y cosas así. No hay marca, se ha quedado sin serotonina el animal, y aquí pueden ver ustedes que las respuestas tardías no existen. Y si ahora simplemente le ponemos serotonina, vemos que la respuesta tardía se presenta en presencia de serotonina, y después de esto el contacto a la piel prácticamente no cambia nada. Entonces la serotonina es capaz de modular toda esta conducta y cambiar el umbral para que se presente. ¿Cómo lo hace? Aquí tienen ustedes una imagen. Esto es microscopía electrónica de barrido. Este es tejido que está fijado, lo cortamos, son cortes de 50 nanómetros, lo ponemos en el microscopio y pueden ustedes ver aquí a la célula que está rodeada por capas de células satélite que se llaman glía, y esto que está aquí son cúmulos de vesículas que contienen serotonina a concentraciones de 270 milimolar. Son muy altas las concentraciones. Es prácticamente un cristal de serotonina lo que hay dentro. Cuando nosotros estimulamos a las células a una baja frecuencia, por ejemplo un impulso por segundo, pap, 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 no pasa nada. Y aquí tienen ustedes que las vesículas están y se mantienen distantes de la membrana de la célula, pero están agarradas a ella por estos filamentos que son citoesqueletos. Son fibras de citoesqueleto que actúan como rieles para el transporte, ¿sí? Después de que las estimulamos a alta frecuencia, ahora, un tren de 20 impulsos que el sistema nervioso lo produce, lo que vemos es que los cúmulos de vesículas están pegados a la membrana y ahora las vesículas están incluso fusionándose. Aquí tienen ustedes la fusión, la vesícula se está fusionando y al fusionarse libera el transmisor. Este es un principio que utilizan hasta las bacterias, ¿sí? Se llama exocitosis. Algunos de ustedes posiblemente lo han escuchado. Entonces hay mucha exocitosis en respuesta a estos trenes y esa es la responsable de lo que estamos viendo. Entonces podemos ver a la exocitosis si ponemos colorantes fuera de las células. Las membranas se lo llevan y lo podemos reconocer con anticuerpos unidos a partículas de oro, y eso muestra que las vesículas se fusionaron, se llevaron el colorante
y lo hemos demostrado también con otro experimento en el cual medimos directamente la liberación. Esto es, aquí tienen a la célula aislada con una fibra de carbono conectada a un amplificador de bajo ruido. Lo ponemos tocando la membrana de la célula, estimulamos a la célula, las vesículas se aproximan y empiezan a liberar. Y la fibra de carbono lo que está detectando es la oxidación de la serotonina, ¿sí? Entonces cada pulso que ven ustedes aquí nos está diciendo la fusión de una vesícula, y pueden ustedes ver que hay un retardo desde el momento que se estimula hasta el momento que empieza a haber liberación, pero es una liberación muy grande que dura mucho tiempo. Les recuerdo que en las conexiones nerviosas la liberación tarda y dura medio milisegundo, ¿sí? Es rapidísima. Aquí estamos viendo que dura minutos y la cantidad de liberación es enorme, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo. Me voy a brincar mucho de esto y se los resumo aquí para pasar a lo siguiente. El mecanismo, tal como lo entendemos hoy, si a alguien le interesa la evidencia de cada una de estas partes, lo podemos discutir al final, es que la célula de reposo tiene a las vesículas agarradas entre sí y agarradas a los filamentos que llevan a las vesículas a la membrana. Cuando nosotros las estimulamos con trenes de impulsos, las vesículas se mueven hacia la membrana, empiezan a fusionarse y se activa la entrada masiva de calcio. Se produce un tsunami de calcio, y esto es importante porque entra a las mitocondrias. Las mitocondrias son las máquinas de los motores que producen energía las máquinas que producen energía en el cuerpo humano y en los organismos. Esas producen energía y mueven a los motores, mueven el transporte, se activa el transporte, llegan las vesículas, se fusionan, se acaba la fusión y vuelve al reposo la célula. Cada vez que esto ocurre, cada vez que hay un tren, este ciclo se repite aproximadamente 70-80 veces a la vez en la misma célula. Y esto da por resultado que aproximadamente 70-80 mil vesículas se fusionen. Y eso sube la concentración de serotonina de manera perfectamente medible, ¿sí? Entonces es un mecanismo de liberación masiva de transmisor. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Y aquí es donde viene la parte de la tecnología. Lo primero es, les comenté que habíamos visto en microscopía electrónica todo esto, y la microscopía electrónica tiene una gran ventaja, tiene una altísima resolución, podemos ver prácticamente nivel atómico, pero no vemos tridimensionalidad. Si yo en un corte tengo dos vesículas y las veo de frente, como están viendo ustedes no saben si están una al lado del otro, una atrás del otro, sobrepuestas, o si están realmente una al lado de la otra. Entonces lo que hacemos aquí, junto con Jack McMahon en Stanford, que desarrolló esta técnica, es hacer tomografía electrónica. Entonces ponemos el corte, tomamos una imagen, lo rotamos un grado, tomamos otra imagen, un grado, otra imagen, y así, más o menos 70 grados, y luego más o menos 70 grados, y entonces tenemos una colección de imágenes en las cuales se acumula el 90%, 96% de la información desde el punto de vista teórico, y entonces el problema es computacional. Armamos los bloques y tenemos bloques en 3 dimensiones del grosor de los cortes, donde podemos ahora segmentar cada una de las partes y podemos, por ejemplo, reconstruir, en este caso, las vesículas. Estas son en el microscopio electrónico, estas son ya un corte virtual de 1 nanómetro de grosor, en el que pueden ver que hay contactos que antes eran inesperados entre las vesículas, y hay contactos entre las vesículas y la membrana, y hay contactos entre filamentos. Esto es en sinapsis que están en los nervios que van al músculo, son las más estudiadas. En esta sinapsis estudiamos cómo es la fusión, no es la serotoninérgica, pero van a ver las diferencias. Esta es la sinapsis típica que conocemos perfectamente, por la cual a Katz le dieron el premio Nobel, ¿sí? Y pueden ver ustedes que la sinapsis tiene vesículas que están unidas a la membrana, están unidas también a filamentos. Este arreglo es muy estereotipado. Hay unos filamentos cortos aquí que se llaman alfileres, y cuando estimulamos a la célula,
este filamento se acorta, la vesícula forma un poro, después se fusiona con la membrana y empiezan a romperse los filamentos, de manera que se rompe primero la vesícula se aplasta, sale por un lado, se rompen estos dos filamentos, sale, y la siguiente vesícula en línea viene y se une, y entonces ocupa el espacio del anterior y forma un ciclo. Les comentaba que en el caso de las vesículas sertoninérgicas esto no es así. Las vesículas están distantes y dependen del transporte por microtúbulos, un transporte dependiente de energía que tarda, se mueven a 50 nanómetros a 50 nanómetros por segundo. Eso ya lo conocemos, lo hemos podido medir. Y lo que tienen aquí es una reconstrucción de los sitios de liberación de la célula que ha sido activada. Esto de nuevo es una imagen virtual de medio nanómetro de grosor, y por el grosor las uniones que vemos aquí son reales, son uniones que están ocurriendo a esa resolución, o sea, es una resolución bajísima, es una resolución altísima. Aquí la resolución es de 3 nanómetros. Entonces pueden ver ustedes aquí las fibras del citoesqueleto que trajeron a las vesículas a la membrana. Aquí está la membrana de las células satélite, y aquí están las vesículas que se están acercando y empiezan a formar uniones con los filamentos, se van a acoplar ahí y poco a poco empieza la liberación una tras otra. Y aquí tienen la reconstrucción en tercera dimensión del modelo. Esto ya se puede rotar, uno le puede añadir o quitar componentes que vamos segmentando, y entonces podemos ir estudiando cómo están las etapas en la fusión. Aquí tienen ustedes un cúmulo y pueden ver que el cúmulo está llegando a sitios donde las vesículas se están fusionando. Lo azul son vesículas, estas son las que ya se fusionaron y están acomodándose en filamentos que están aquí presentes. Conforme van llegando se van acumulando, y las vesículas traen parte de la máquina y la membrana tiene otra parte que venía junto con las vesículas anteriores. Entonces las vesículas cargan su propia maquinaria para ensamblarse, se van ensamblando y desensamblando conforme se van poniendo sobre la membrana. Aquí tienen ustedes solamente la membrana con los filamentos, la giramos y podemos ver que la mayor parte de los filamentos venían con las vesículas que se están fusionando. Entonces las vesículas que llegan detrás se van a fusionar encima de estas. Y aquí tienen ahora las vesículas puestas encima, es la misma membrana, y si la giramos podemos ver que a pesar de que se unen a estos filamentos, están llegando a pararse en sitios donde la membrana aún es virgen, donde la membrana no había tenido una fusión previa. Entonces los filamentos ayudan a agarrar a las membranas y las orientan hacia sitios donde no había fusiones previas. Y entonces las vesículas forman enlaces, tienen filamentos que están horizontales y tienen estos dos que están en diagonal. Hay dos tipos, unos muy largos y otros que tienen dos componentes. El azul viene con las vesículas, el naranja está en la membrana, y todo esto se ensambla para generar fuerza que produce la fusión, ¿sí? Aquí lo tienen. Conforme las vesículas se van aproximando, están los filamentos, se unen, el filamento se empieza a doblar, se forma una especie de rodilla aquí, se dobla, acerca a la membrana y la pone ya sobre la membrana. Sí. ¿Esto se da, digamos, con el tiempo o en la etapa de crecimiento? ¿Se da todo el tiempo? Esa es una pregunta biológicamente muy interesante y muy buena. Esto ocurre desde el desarrollo. Muchos de los transmisores empiezan a liberarse desde el desarrollo. La fusión de las vesículas forma parte del crecimiento de la membrana, y la liberación de los transmisores forma parte de la señalización que atrae o repele a las células para que se conecten con los blancos correctos, ¿sí? Y aquí tienen ustedes el ciclo de los filamentos compuestos. Aquí están los que vienen con la membrana, se unen, se doblan en el sentido opuesto y se acerca a la membrana. Entonces los dos filamentos están teniendo cambios conformacionales, y esto está ocurriendo en milésimas de segundo.
Lo que acaban de ustedes de ver es una reconstrucción a partir de muchos cortes de microscopía electrónica de fenómenos que están en el orden de milisegundos. Una vez que la vesícula se junta, todo esto se lleva a cabo muy rápido y la fusión tarda aproximadamente 1 milisegundo. Y en ese momento se libera todo el contenido, que son aproximadamente 90.000 moléculas de serotonina, ¿sí? Cuando se libera, ustedes ven que tienen un corazón denso aquí. Miren lo que pasa, esto queda viendo hacia afuera de la célula. Este es el complejo de fusión. Sorel me dice que ya están identificadas las proteínas. A mí eso la verdad es que me parece como un perrito French Poodle. Y este núcleo lo que está haciendo aquí, para sorpresa, es unirse a la membrana de la siguiente célula, forma una unión transitoria, permite que se libere la serotonina y después el agua que entra por el aumento en la presión osmótica rompe el enlace y aumenta el espacio entre las dos células. Aquí tienen ustedes una de estas uniones. Aquí está la membrana de la célula satélite, la membrana de la neurona con la vesícula fusionándose y el núcleo haciendo contacto con ella. Y aquí tienen ustedes la ruptura de los núcleos de las vesículas y entonces se abren los espacios y esto permite que la serotonina difunda por todos lados. Entonces estamos identificando ya las moléculas, hemos hecho transcriptomas, coge uno las células, las mete a una máquina y secuencia el RNA, o sea, los mensajes que están produciendo en ese momento y sabe cuáles son todos los genes que se están transcribiendo y puede uno empezar a identificar moléculas. Entonces aquí tienen ustedes a dos identificadas que son sinaptotamina 7, que es parte del perrito French Poodle, y aquí está sinaptoglobulina 6, que es la parte de la membrana del French Poodle. Entonces estas son las que suponemos que están produciendo esta doblaje. Ahora lo que vamos a hacer es bloquear esas proteínas y ver cómo afectan a la fusión utilizando una técnica que ustedes conocen muy bien que se llama reflexión total interna, TIF, porque eso permite ver el momento en que las vesículas se fusionan. Y bueno, la pregunta ahora es, si la serotonina se libera en este punto y se está liberando de vesículas, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo podemos estudiar por qué tarda tanto? ¿Cómo es que se va propagando a distintos sitios? Y aquí es donde viene la parte posiblemente más interesante para ustedes, si es que ha habido alguna, y es que podemos hacerlo con técnicas ópticas. La serotonina es un compuesto fluorescente de manera intrínseca. Es un indol que está pegado a un anillo, una hexagonal, que es un benceno, y eso le da propiedades de fluorescencia nativa. Esto se sabe desde los años 50, desde que se descubrió la molécula en el sistema nervioso, y sabemos que si la excitamos en el violeta a los 240, tenemos una emisión aproximadamente en 320, una emisión violeta. Pero con la invención del microscopio multifotónico podemos aumentar la longitud de onda y podemos aumentar la potencia en la muestra en zonas muy pequeñas, enfocando con el objetivo, cosa que ustedes saben perfectamente, y entonces podemos producir excitación multifotónica. Y aquí tienen ustedes lo que hemos empezado a hacer. Aquí es parte de la tesis de Guillermo, parte del trabajo de Nasser. Primero, utilizamos el microscopio con un láser pulsado de titanio zafiro, enfocamos a la muestra, y lo primero es estudiar la molécula y estudiar cuáles son las emisiones que tiene, para poder después hacer los experimentos en el animal. Y aquí tienen ustedes el espectro monofotónico. Esto es muy bien conocido, tiene una gran gama de excitación, incluso por debajo de 200 nanómetros, pero es muy difícil resolver esto con el equipo que tenemos. Esto es ruido, esto de aquí es ruido, pero pueden ver que cualquier punto de aquí que excitamos tenemos la emisión violeta. Si ahora excitamos con multifotónico, miren lo que pasa. Si tenemos distintas longitudes de onda de excitación para 2 y para 3 fotones, resulta de que cada longitud de onda produce respuestas distintas cuando cambiamos la longitud. O sea, es un fenómeno no lineal por definición, pero además hay no linealidades que vienen de las concentraciones de serotonina.
¿sí? Y esto se debe a que se están produciendo más de una emisión. De hecho, la emisión violeta está por debajo de aquí, no la vemos por la óptica. Lo que estamos viendo aquí es que hay dos emisiones que son secundarias, una emisión verde, que es esta, y ven ustedes que este salto es menor que este, contrario a lo que uno se imaginaría. Y esto se debe a que a muy altas concentraciones hay quenching. Y estas son las concentraciones que hay dentro de las vesículas, ¿sí? Pero estas serían las que hay cuando se libera la serotonina. Y podemos ver que aquí, además del verde, a 700 tenemos otro pico, que es una molécula que se está produciendo que florece en azul. Entonces tenemos varias moléculas y esto, que podría ser una peste, también nos da posibilidades. También podemos estudiar lo que pasa, aquí, perdonen, aquí está en términos de la potencia, esta es la de la concentración, y aquí tienen ustedes el resumen, pero pueden ver que a 700 tenemos una eficiencia muy buena. Aquí podemos ver parte del violeta, aquí está el azul, aquí está el verde, aquí cambiamos la potencia y aquí cambiamos las concentraciones. Aumentamos la longitud de onda a 720, se viene abajo, aumentamos un poco más a 740, crece un poco, o sea, hay muchas combinaciones. Y esto es un fenómeno que, dependiendo de la potencia, podemos tener para la luz verde entre 3 y 4 fotones, hasta 5 fotones, y para el azul 1.7 y 1.3. Esos valores intermedios no los podemos atribuir a la excitación, sino más bien se deben a la fotoconversión de la serotonina en una nueva molécula, cosa que ya hemos estudiado y que hemos probado. Entonces Guillermo ha encontrado la manera de poner todo esto en orden, y aquí tienen ustedes cómo lo hizo. Este triángulo lo que tiene son la concentración de serotonina, aquí es 270 nanómetros, esta es la longitud de excitación de 690 a 760, y aquí tenemos la potencia del láser de 0 a 60. Estas son las potencias que podemos usar en el experimento. Y pueden ver que a 700 tenemos emisiones más eficientes, desde luego para intensidades mayores, y ahora podemos juntar todos estos para todas las concentraciones y tenemos un heptágono que nos muestra las tres emisiones. Aquí está la violeta, la verde y la azul, y lo que podemos hacer entonces es usar las tres emisiones y hacer un microscopio que tenga la posibilidad de captar las 2 o 3 emisiones a la vez y tener cocientes, y con esto podemos calcular distintas concentraciones en distintos puntos del sistema nervioso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, y me voy a saltar estas imágenes porque son la caracterización de la otra molécula, y aquí tienen ustedes un experimento con iluminación multifotónica de una neurona. Pueden ustedes ver el núcleo de la célula, aquí está la membrana plasmática, ¿sí? Esta es la periferia de la célula. Lo que está aquí en azul es lo que tiene muy poca serotonina, es una pseudocoloración. Aquí hay muy poca serotonina, muy poco brillo, mucho brillo es rojo, como el diablo, y intermedio es verde. Entonces, esto está en reposo, y lo que hacemos aquí es tomar una imagen por segundo, ¿sí? Y estamos y van ustedes a ver que no pasa nada. A los 2 minutos estimulamos a la célula para evocar liberación, y lo que van a ver es que se ve como un flash de luz, y esto es porque abrimos la cortina para estimular, y entonces estos puntos que corresponden a los cúmulos de vesículas, no es una sola vesícula, son acumulaciones de cientos de vesículas, empiezan a moverse hacia afuera, ¿sí? Lo van a ver aquí, y empiezan a desaparecer conforme llegan a la membrana, y la razón por la que desaparecen es que están liberando, y al liberar baja la concentración, y al mismo tiempo van a ver que empieza a aumentar la concentración en estas capas, que son las capas que están rodeando a la célula, son las capas de las células satélite, de las células gliales. Entonces aquí va, ahí está 1 por segundo, ahí está la iluminación, y aquí va, miren esto, va desapareciendo, y miren cómo se va acumulando. Aquí también se desapareció, se está acumulando acá, acá se está acumulando. Estas capas lo que está mostrando es que la glía
está capturando a la serotonina. Y dices, bueno, ¿qué diablos está haciendo la glía con la serotonina? Lo que está haciendo la glía aparentemente es capturarla, la capturan aquí, se saturan y la empiezan a liberar por otro lado. La concentración de este lado es muy alta, entonces entra por un gradiente de concentración, se llena aquí y sale del otro lado por un gradiente de concentración, y esto se repite en la siguiente capa y en la siguiente capa y en la siguiente capa, y así va llegando a sitios distantes del sistema nervioso, o sea que la glía está actuando como si fuera una sucesión de capacitores, y está con esto aumentando el curso temporal de la señal. Todo esto que acaban ustedes de ver aquí ocurrió en 10 minutos, o sea, es un fenómeno de liberación muy lento, muy lento, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes ahora la misma célula, trazamos una línea y gracias a Bruno Méndez podemos graficar esto. Cada uno de los píxeles que está en esta línea está aquí en el mismo orden, del 1 al 30, ¿sí? Son píxeles o problemas de píxeles, lo que ustedes quieran, o lo que nosotros hayamos hecho más bien. Y aquí tienen antes de la estimulación, este es el momento de la estimulación, aquí está el flash de luz, y pueden ver que en los siguientes casi 7 minutos, primero empieza a moverse los cúmulos. Este es un cúmulo de serotonina que estaba aquí, este que está aquí, se mueve hacia la membrana, llega a la membrana, empieza a desaparecer, desaparece gradualmente y vemos que la serotonina aparece ya en una de las capas. Entonces podemos ahora medir a la serotonina en distintos puntos e ir viendo cómo está bañando al sistema nervioso, cómo se va transportando, y podemos asociarlo a los cambios en las respuestas eléctricas del cerebro. Aquí tienen una revisión del experimento. Antes de la estimulación la célula está muy brillante, esta es la neurona, alrededor podemos ver algo rojizo, esa es la glía que le hemos teñido con otro colorante, y después de unos minutos de la estimulación, 12 minutos, ha bajado la intensidad de la luminiscencia, de la luminosidad en esta parte, y podemos ver capas amarillas rodeando a la célula que han capturado a la glía. Entonces, con esto ya podemos empezar a estudiar el transporte y la modulación, y dado que las vesículas van cruzando por el citoesqueleto, queremos ver el transporte, queremos ver cómo se meten a una malla de actina. Eso es algo que ocurre en las células que liberan hormonas, en bacterias, en todas partes. O sea, tenemos unas cortezas de un material que se llama actina en el cerebro, y esas actúan como barreras en reposo y actúan como facilitadoras cuando se activa. Entonces, están en una configuración como estas, en reposo. Activamos al sistema nervioso, entra calcio, cambia la configuración, hacen esto, esa es la hipótesis, y entonces las vesículas pueden entrar por aquí, se acoplan y forman un sistema de transporte con motor, y ¡pum!, salen, se propelen hacia adelante. Este tipo de mecanismos se ha propuesto, pero no se ha visto. Sin embargo, la corteza actina y el citoesqueleto en general son una especie de cristal que ocurre de manera natural en las células, que tiene polaridad, más, menos, no tiene puntos de inversión. Entonces producen armónicos secundarios, producen segundos armónicos. Y lo que hemos hecho entonces es que al microscopio, le ponemos la parte de excitación de serotonina, la serotonina refleja y la captamos como epifluorescencia, el violeta y el azul, el verde, o el azul y el verde, en dos fotomultiplicadores, y como luz transmitida podemos captar a los armónicos secundarios, los metemos a través de un polarizador, y entonces en un fotomultiplicador captamos esta polaridad, en el otro captamos esta, y el cociente nos está diciendo la anisotropía, la organización de la corteza. Entonces, la proporción de luz en cada uno de los fotomultiplicadores nos dice cuántos filamentos están en cada posición, y cuando se mueven cambia la proporción, y píxel a píxel podemos calcular cuál es el movimiento de la corteza. Aquí tienen ustedes la idea que ustedes conocen muy bien de los segundos armónicos. El láser produce una suma elástica no lineal y genera el armónico. Y aquí tienen ustedes un experimento que hicimos en el laboratorio con un pedazo de cola de rata. La cola de rata, o los tendones en general, tienen mucha colágena, se comporta de manera muy parecida al citoesqueleto, y entonces aquí está la polarización, de la luz polarizada
en el eje vertical. Aquí tienen ustedes la luz polarizada en el horizontal, se ven muy parecidos, y cuando los sobreponemos no lo son tanto, son muy complementarios, esto parece una pelea de gallos. Y ahora lo podemos hacer en las células que estamos trabajando, y podemos ver aquí una polaridad en verde, otra polaridad en azul, es pseudocoloración, y las dos polaridades que pueden ver que el verde y el azul no están completamente sobrepuestos, pero aquí están formando la corteza que está entrelazada, ¿sí? Y esto además lo hemos confirmado utilizando anticuerpos que reconocen a la estructura y podemos reconstruirla con fluorescencia. Y con esto podemos ver además a la serotonina encima. Aquí está, esta es la serotonina. Y, perdón, me pasé. Y aquí tienen ustedes ahora la corteza de actina, la serotonina dentro de la célula, como se esperaría, la corteza de actina en reposo. Y lo siguiente les muestra la reconstrucción hecha con anticuerpos de una célula fijada. Tenemos un anticuerpo que reconoce a los filamentos muy largos de tubulina, otro que reconoce a la corteza de actina, y pueden ver la corteza correr alrededor, los filamentos que llegan de afuera en azul. Y sinaptofisina reconoce a las vesículas que traen la serotonina y pueden ver que están dentro de la corteza. Esto es sin estimular o estimulando con una frecuencia muy baja. Si ahora estimulamos con una frecuencia más alta, lo que tienen ustedes aquí es que las vesículas se metieron a la corteza y ahora se está liberando. Entonces esto correlaciona muy bien con lo que vemos en la microscopía multifotónica. Y bueno, ustedes ya saben que las vesículas que están aquí se están fusionando y están llegando al espacio entre las células satélites y la célula nerviosa. Esos espacios son de 100 nanómetros, están por debajo de la resolución de la microscopía multifotónica. No los podemos distinguir. El grosor de estas capas es de aproximadamente 100 nanómetros, igual que el de las vesículas, entonces no los podemos distinguir a nivel unitario. Para esto, con Dilia Aguirre y con Carlos Treviño hemos añadido un módulo para hacer STED, en el cual con el mismo láser, dado que tenemos la posibilidad de producir distintos compuestos con la misma longitud de onda, pero podemos cambiar la potencia, añadimos una vía de paso adicional. Este camino óptico lo que produce es mandar la luz, mandamos los pulsos por aquí, están los pulsos excitando la serotonina, y aproximadamente 30 femtosegundos después llega una dona, y esa dona le pega al punto de luz, a las moléculas que estaban excitadas ahí, y la idea es que la segunda excitación está produciendo una emisión distinta que podemos filtrar, y quedamos solamente con la emisión que está en el punto central. Ese es el efecto STED. Esto en este caso sería más bien anti-STED, porque esto es un fenómeno de excitación, lo que estamos esperando. Y aquí tienen ustedes la transformada de Fourier del haz de la dona hecho en la computadora, y la que se obtiene ya en el microscopio cuando metemos la luz a través del modulador de fase. Entonces ya con esto podemos estudiar a muy alta resolución cada una de las etapas de la modulación del circuito, ir viendo qué neuronas van cambiando con electrodos, y tratar de analizar a nivel intra y extracelular cada una de las etapas de la liberación de serotonina y de la modulación conductual del animal. Entonces, bueno, en conclusión, lo que les acabo de mostrar es que el sistema nervioso opera en distintos rangos gracias a la modulación. Esta modulación se produce por la liberación de compuestos de las mismas neuronas, pero en cantidades masivas, dependiendo de la actividad eléctrica. La modulación ocurre porque se bañan células tanto cercanas como distantes, y dura mucho tiempo, y eso permite que un solo circuito pueda funcionar de múltiples maneras. Y las técnicas de óptica contemporáneas pues nos dan la resolución de ver el transmisor, de ver a las moléculas que están interactuando para su transporte, sin necesidad de utilizar compuestos
químicos, ni de teñirlas, ni de utilizar transgénicos o compuestos accesorios, sino que estamos viendo los compuestos nativos y los podemos ver a una resolución hoy en día de nanómetros, gracias a un microscopio pues, que ha sido construido aquí en la propia UNAM, en colaboración, desde luego, con NASA. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas para el doctor? Adelante. Por favor, acerca de pulsos eléctricos que están viajando por canales nerviosos, son, no sé, son cargas eléctricas o cambios de polarización. Entonces, ¿cuál es un fenómeno electroquímico? Reacción química intradenal. Sí, es un fenómeno electroquímico que se debe a lo siguiente. Supongamos que este es un axón, es una fibra del sistema nervioso, es un cilindro que estamos viendo la parte de adentro y la parte de afuera. Esto está cargado negativamente por dentro y se debe a que dentro de las células hay muchos compuestos como los ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas que tienen cargas negativas pero que no pueden moverse fluidamente. Sin embargo, dentro se acumula mucho potasio y esto se debe a que la membrana es permeable al potasio, ¿sí? Y hay poco potasio fuera, entonces el valor del potencial intracelular está definido por la diferencia de los iones potasio. Se puede calcular por la ecuación de Nernst. Es muy aproximado. Y fuera de la célula hay sodio muy concentrado y dentro hay sodio muy poco concentrado, la membrana es muy poco permeable. Entonces, en estas condiciones, en el reposo, lo que determina el potencial es la permeabilidad al ion permeable, ¿sí? Pero cuando nosotros estimulamos a la célula, ya sea de manera natural, por ejemplo, ¿qué pasa cuando toca alguien nuestra mano? Se estimulan fibras, se distorsiona la membrana y entonces cambia la permeabilidad y entonces entra sodio y el sodio tiene cargas positivas que cancelan localmente y sale potasio detrás de él y entonces se forma una onda que va viajando. Esto va excitando la parte anterior, va entrando sodio, va saliendo potasio, va entrando sodio y esto es lo que hace que se conduzca el potencial de acción. Corriente iónica superficial. Es superficial, es superficial. Corriente iónica. Es una corriente iónica. Con velocidad 300, ¿cuántos? 300 kilómetros por hora aproximadamente, pero varía también dependiendo del grosor del axón y de otras cosas. Sí. Y puede haber también en ocasiones movimientos de calcio y eso hace que cambie la forma del potencial de acción de una célula a la otra. Sí. Pero el fenómeno universal es este. Sí. Entonces, serotonina puede modular este proceso. La serotonina puede modular este proceso, puede hacer que la forma del potencial de acción cambie, que la célula deje de disparar. ¿Sí? Cuando se libera serotonina, la célula que la liberó queda inhibida por la propia serotonina. O sea, aumenta su umbral y después de un tiempo baja. Y también cambia la forma del potencial de acción. Eso es muy común en la modulación. Es a lo que me refería con la gran diversidad. Tiene que haber entonces el voltaje, eso es lo que dices, y debe estar usando una corriente eléctrica, y ese es el sentido de tu pregunta. Exacto. No estaba fuera de contexto. No, estaba fuera del contexto del seminario, pero en general el potencial de acción... A lo bueno, no. El potencial de acción puede ser así, por ejemplo, o puede ser así y tener una cosa muy larga al final, o puede ser simplemente así, ¿sí? Y esto depende de que aquí hay otras corrientes iónicas, y esto puede ocurrir en una sanguijuela, o en un humano, o en una rata, y estos también. Entonces, si nosotros vemos una colección, pues no sabemos. Sí, pero si el voltaje, punto de voltaje, pero algo que sea 4, 2 volts, o que sea muy alto desde el punto de vista, no sé, así es.
Pero las corrientes, entonces, una corriente asociada, ¿cómo puedes aseverar que sí es diferente de una rata a una sanguijuela? ¿Han medido esas corrientes? Sí, se conocen, se han clonado los canales, se sabe la estructura molecular, se saben muchísimas cosas. Sí. Hay, por ejemplo, esto es producido por canales específicos. Los canales de sodio son prácticamente iguales a lo largo de toda la escala zoológica. Los canales de potasio tienen una diversidad enorme. Sorpresa, una sola célula de sanguijuela puede tener cerca de 50 tipos de canales de potasio. Y eso le da una diversidad enorme. La misma célula puede cambiar la forma del potencial de acción. Si nosotros vemos el potencial antes y después de la serotonina, podemos pensar que son dos células distintas. En la historia, igualmente dentro de la fisiología celular, se han estudiado también diversos animales, crustáceos y cosas así, como calamares, lo que se recuerda como específicamente. Sí, es correcto. Pero también se han estudiado, no sé, aquello de las campamuchas que le llamamos las mantis religiosas. Sí. Cervantes, que trajo aquí muchas mantis por acá. Sí. Gatos para ver cuestiones de esquizofrenia. Rolando Lara, creo que hasta con changos por ahí. Pero digamos, todo el mundo quería ver, es su campo de estudio. Esto es fascinante porque pues, bueno, ya en una sola pequeña podemos ver cosas así, ¿no? Y nosotros igual, hace 20 años, nosotros tratamos de hacer algunas modelaciones en circuitos eléctricos de neuronas. Y lo que tratamos de hacer también por ahí, para entender un poco la neuromodulación, es hacer las estimulaciones de estas células a través de mover el umbral. Si no, no solamente estarle picando, porque pues, bueno, podemos picarle o puede ser también inhibiciones, ¿no? Y queríamos ver precisamente cómo era esa neuromodulación en este tipo de circuitos. Lo que estoy viendo aquí es que la neuromodulación lo que me va a producir es precisamente la liberación de estos neurotransmisores. O la inhibición de la O la inhibición de los mismos. Sí, es correcto. Gracias. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, tus imágenes del segundo armónico con la polarización y luego de la otra multifotónico que sabía que iba a cambiar de concreto, son solo ejemplos porque, para empezar, esas imágenes del segundo armónico con polarizaciones cruzadas no corresponden casi nada. O sea, si tienes una polarización P y una S, deberían ser complementarias las dos, donde una se ve luz, la otra no tiene, y al revés, y se ven casi que están igual a luz por las mismas zonas, lo cual, para sacar una conclusión de esa imagen, me parece poco válido. Y de la otra también tenías 2, 3 pedacitos ahí que se veía que iba disminuyendo su color porque estaban segregando la sustancia. ¿Son ejemplos nada más o tienes una estadística de todo eso? Porque a partir de esas imágenes así yo no podría aseverar nada, la verdad. Sí, para empezar, de las progresiones esas son inminentes. Si tienes una progresión aquí del segundo armónico, acá no la tienes con la cruzada, y al revés. Y ahí se veían que estaban por igual las dos. Sí, pero el punto es que los filamentos son de 10 nanómetros. Entonces, en un punto de luz de estos estamos teniendo muchos filamentos que están entrecruzados entre sí. Entonces, o sea, el tamaño de estudio es mucho más está muy por debajo de la resolución. Está muy por debajo de la resolución. La resolución en este caso anda por los 500 nanómetros, 400 nanómetros. Aún así no podría sacar conclusiones por lo mismo también. Sí se puede porque como fenómeno global la corteza está actuando de manera sincronizada. Entonces, si se ven cambios en la polarización, pues son debidos a que salen. Como lo vamos a correlacionar con el movimiento de las vesículas, que se ven junto con los movimientos, y se puede hacer farmacología, podemos bloquear la polimerización, podemos bloquear los cambios de conformación e ir correlacionando todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Oye, estas donas... Déjame decir algo más, porque algo que he discutido mucho con Guillermo y que me gustaría mucho hacer para resolver esto es llevarlo a sensibilidad nanométrica también, lo cual se puede hacer con bajos índices de iluminación y con estadística, y entonces utilizar armónicos generados con muy baja iluminación, y entonces tratar de ir reconstruyendo moléculas únicas. No hay límite de sensibilidad de respuesta óptica. No hay. No. O sea, llevarlo a ese límite sí. para que apenas excitar
Sí. al mínimo, pues. Eso me gustaría hacerlo, pero lo tenemos al nivel de discusión. Pero eso es algo que a mí me gustaría mucho intentar. Es esta técnica que inventó Paul Betsy, que le dieron el premio Nobel, él está ahora en Berkeley. Se llama... Ay, soy tan malo para los acronismos, yo no podría vivir en Estados Unidos. STORM. El problema es tu detección, ¿no? Este es un aparato de detección muy importante. Tenemos contadores de fotones. Sí, estamos... Single photon count. Sí. Perdón. Oye, esas donas que tú le llamas tienen momento angular, ¿verdad? Entonces la idea de meterle momento angular es para acelerar la segregación de serotonina o algo así. No, el fenómeno es distinto. O sea, tú lo que haces es... Perdón. La excitación ocurre cuando llega el pulso de luz. Y el pulso de luz es redondo, es el láser. ¡Fum! El frente del láser llega y le pega la serotonina. Y la serotonina entonces está en un estado S0. Llegan los 3 fotones, la pasan para acá, ¿sí? Y aquí hay varios estados más intermedios. Esto sería un diagrama tipo Jablonski, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que la serotonina haría sería emitir un fotón y regresar acá, ¿sí? O cualquier otro compuesto, pero en el caso de la serotonina. Pero si... Y esto tiene una vida media que se ve con una constante de tiempo de aproximadamente 3 nanosegundos. O sea que si nosotros por aquí, cuando empieza este fenómeno en femtosegundos, a los 300, 400 femtosegundos, hacemos llegar otro pulso, pero que ahora llega solamente la dona y que excita solamente esta parte, lo que ocurre es que toma a la serotonina en este nivel y puede hacer que pase a un siguiente estado de excitación en el que produce la emisión verde. Y esa emisión es de 4 o 5 fotones, ¿sí? Entonces la mandamos para acá y la que no recibió el segundo pulso, que es la del centro, es la que capturamos. Y esto tiene aproximadamente de 30 a 60, 70 nanómetros. Entonces esto es una manera de hacer que la serotonina transite a un estado que le va a volver a llevar mucho tiempo y va a tener una emisión verde que podemos filtrar y tirar a la basura y nos quedamos solamente con la emisión que está saliendo de aquí, ¿sí? Es un truco simplemente. ¿Y entonces para qué utilizan el modulador espacial? ¿No? Para generar la dona. Entonces es por amplitud, no por fase. Este es por amplitud. No, es por fase también. Espera. Este es un modulador de fase. El que estamos utilizando es un modulador de fase, sí. Y por eso decía que si no tenía momento angular esa cosa. Sí, pero lo que le estoy mostrando aquí es la transformada de Fourier. Esto ya es la salida del modulador. O sea, la transformada de Fourier esto es como una especie de caracol. Y lo que lo produce es como un caracol de mucha intensidad, poca intensidad, y la salida es una dona, que es la transformada de Fourier. Si la serotonina está cargada, ¿es neutral o es un electrolito? Está cargada. Está cargada positivamente. Muy bien, gracias. Y otra pregunta, si todos señales cuando perturbamos, no excitamos aquí, damos una señal, regresan al cerebro y luego vuelven a, por ejemplo, mover este músculo. Cuando yo tengo dolor, o se procesan, hay algunos preprocesamientos locales. Entonces cuando yo pico, tengo dolor. Entonces señal que viaja hasta el cerebro y luego regresa. Hay cosas, para reaccionar. Hay cosas que no viajan al cerebro, los reflejos. ¿Tiene respuesta local? No, puede haber respuestas locales, son muy rápidas. Si va al cerebro y regresa, es muy lento. Y nosotros muchas veces para sobrevivir necesitamos cosas rápidas, que ni siquiera las pensamos. Por ejemplo, cuando vamos al médico, nos pega la rodilla
lo hace por dos razones. Quiere saber si tenemos sífilis y cobrarnos por tiempo. Pero lo que está viendo es un reflejo que no llega al cerebro normalmente. Local. O sea, es local, llega a la espina, a la médula espinal y regresa. Es parte del cerebro. Una neurona es parte del sistema nervioso central, pero no del cerebro. Entonces hace una conexión y sale. Pero parte se lleva al cerebro. Podemos ser conscientes, de hecho estamos sabiendo que estiramos la pierna. Si la siguiente vez llega el médico y nos pega, podemos dirigirle la patada a él. Y eso ya es control central. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que todo mi cuerpo, en cierto sentido, es cerebro. Porque algunas partes procesan sin participación del sistema central. Algunas partes, por ejemplo, si Horowitz está tocando un trino en el piano, Sí. es tan rápido el trino Que no, que no tiene No procesamiento viene. central. Ya lo de hecho, mi pregunta era asociada con Sí. esto. Yo Sí. estoy tocando guitarra Ujú. y por eso yo comencé a preguntar esas cosas. Que hay tipos que tocan en milisegundos, ponen cámara ultra rápida para Ujú. filmar cómo Sí. lo hacen. Nadie Sí. lo entiende. Entonces, Eso es en la médula espinal. Todo es ahí y ya no llega al cerebro. No hay tiempo. ok, gracias. Entonces una vez que lo aprendes, ya lo tienes ahí, ya lo fijas. Yo me jacto de tener muy buenos reflejos. Siempre me pasa que se cae algo y lo agarro. Ajá. O sea, sin pensar. ¿Y eso entonces qué tipo de...? No, ahí sí tienes una respuesta consciente. Ese es como el tenista, tienes que calcular la velocidad porque si no, no puedes Pero mandar. ni lo pienso, se cae el vaso y lo agarro así. Pero fíjense qué cosa más interesante. Esto no tiene nada que ver con el seminario, pero es muy interesante. Cuando nosotros en nuestros músculos, nosotros no tenemos dedos, no tenemos músculos en las manos, ¿no? Los músculos están aquí. Tenemos en los músculos, dentro del músculo, unas fibras que sensan el estiramiento del músculo. Entonces, si yo contraigo el tríceps para estirar el brazo, estoy extendiendo el bíceps, ¿sí? Y el bíceps es antagonista. Entonces las fibras del bíceps empiezan a mandar impulsos a la médula espinal y lo que hace eso es traer el brazo a la posición inicial. Entonces estamos controlando todo el tiempo nuestra posición, pero es más que eso. Con ese sistema que está funcionando todo el tiempo, sabemos exactamente dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Por eso podemos utilizar la misma fuerza para levantar esto y saber cuánta fuerza tenemos que para ponerlo aquí y levantar la mesa con el mismo músculo, pero con una fuerza mucho mayor. Y podemos calcular a dónde tenemos que enviar la mano para captar. Tienes muy buena enredamiento neuronal. Tienes muy buena coordinación visomotora. Puedes ver y generar los comandos muy rápido. Podrías jugar muy buen tenis, seguramente. Adelante. Un comentario final. En ese ejemplo, ¿no? Nosotros sacamos las computadoras o las computadoras No, las computadoras como nosotros. Nosotros las inventamos, ¿no? Pero se queda atrás porque pues ya vimos que la computadora tiene, bueno, ahora el machine learning y todo esto ya está haciendo más modulación y está haciendo mucho más, pero las computadoras todavía no se producen a sí mismas, como nosotros en el interior, ni regeneran tampoco. Ni regeneran. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por su pregunta.